Ok, bueno, vamos a comenzar este webinar. Bienvenidos, bienvenidas a esta sesión que va a hablar sobre la resistencia al cambio. Sobre todo desde una perspectiva de un agilista, de un agile coach, pero también aplicando de pronto si tienen algunas otras áreas en las que están, hay herramientas que les pueden ayudar porque pueden tener por ahí resistencia al final. Es una resistencia a algún cambio que estamos haciendo. ¿Ok? Sobre todo los agilistas implementamos varios de estos cambios. Primero me presento. Mi nombre es Jorge López. Yo soy mexicano. Estoy viviendo en Lima. Ya llevo viviendo en Lima hace 9 años aproximadamente. Sí, 9 años, pues. Hace poco los cumplí. Y bueno, yo me he desempeñado sobre todo como agilista desde hace ya 14 años aproximadamente. ¿Ok? Ya tengo por ahí algo de experiencia, sobre todo me he dedicado mucho a la parte bancaria. Sí, he trabajado en varios clientes por ahí enfocados a la banca, por ejemplo, tipo BCP. Estuve bastante tiempo. Multinivel, por ejemplo, estuve con alguna multinivel como Niken. Actualmente estoy con Jambal. Yo trabajo en Globant, pero tenemos varios clientes, así que vamos pasando hacia diferentes cuentas, empresas. ¿Ok? Más que nada, algunas de mis certificaciones van orientadas hacia, sobre todo hacia SAFe, que ahí soy SAFe Agilist, también soy SAFe Program Consultant. También tengo certificación sobre Agile Coaching de la ICE Agile. Me ha gustado bastante esa certificación. Ahí se la recomiendo mucho también. Es algo que vamos a incluir algunas cosas en el curso. Kanban también es uno de los marcos en los que estoy certificado, como Scrum también Program Developer, así que conozco varias herramientas orientadas técnicas y recientemente algunas de las certificaciones como trainer de CertiProf, orientado hacia Agile Coaching y Agile Leader. ¿Ok? Un poco sobre mí y vamos ahora al tema que nos trae por acá. Primero quiero comenzar mostrándoles un poco de lo que es el State of Agile, ¿sí? El State of Agile es un reporte que se da desde aproximadamente el 2006. Se realiza una encuesta donde se entrevista a varias personas orientadas a o que han vivido o que están pasando alguna transformación ágil. Se entrevista sobre todo a Scrum Masters, Agile Coaches, managers, incluso C-levels, ¿sí? Se les hacen estas encuestas y va orientada más que nada a el estado de la agilidad, ¿ok? La última versión que existe es la de la número 17, que es la del año pasado. Eh, y más que nada les traigo esto porque esta encuesta nos arroja números orientados hacia cómo se encuentra el estado de la agilidad en sí, ¿sí? Se hacen respecto a varios temas. Algunos de los principales es para qué se usa, para qué se usa la agilidad, para qué opina la gente que se usa, ¿sí? Casi siempre lo orientan a entregas más pequeñas, o sea, tienen el conocimiento de que ese es el beneficio de la agilidad o a lo que lo orientan. ¿Ok? Luego se les pregunta en qué funciona, ¿no? En qué han notado que de pronto les ayuda dentro de la organización o dentro de su día a día. Regularmente lo que se orienta es a el incremento de la colaboración. ¿Ok? Pero la parte donde nos encontramos y sobre todo a lo que va esta sesión es donde ayer se bloquea. ¿Sí? Más que nada por eso hago referencia a esta parte porque la mayor parte de los entrevistados, la gente que le preguntan dónde se bloquea o qué es lo que detiene a veces la transformación o el agilismo en sí en algún equipo, en alguna organización, regularmente se contesta es la resistencia al cambio o el choque cultural, ¿no? Que van a ser cambios culturales también. Entonces, esta parte es donde más opina la gente orientada a agilidad que se tienen problemas, ¿no? Que detiene el proceso, que lo ralentiza, ¿ok? Algunos otros, por ejemplo, no hay suficiente participación de liderazgo,
el management no da soporte o patrocinio, ¿no? Varias razones, pero casi siempre la que más nos afecta, nos impacta o hay la sensación de ello es la resistencia, ya sea de una persona, ya sea de un área o ya sea incluso de toda la organización, ¿vale? Entonces, justo a eso va. Yo les traje justo este webinar, este tema, porque este es uno de los temas que yo brindo en un programa que se llama Lineal Coach. Este programa, este curso, más que nada, yo lo diseñé orientado a tratar de brindar herramientas que les ayuden a todos los agilistas. Durante todos estos años de experiencia he recopilado un montón de experiencias, de cosas que me han pasado, que he vivido y que en ese momento no tenía las herramientas para poder afrontarlas. Poco a poco fui avanzando, fui retomando algunas cosas y todas esas herramientas, todos esos puntos que de pronto fui teniendo experiencias, todo lo he recopilado en este programa y lo he apuntado a ayudar a los demás a que tengan estas herramientas, ¿vale? Para que les ayuden con estos procesos, ¿ok? Entonces, vamos a hablar ya un poco más del tema específico, que es la resistencia al cambio. ¿Es buena? ¿Es mala? ¿No? De pronto siempre nos suena, y como acabamos de ver en el reporte, nos detiene la agilidad, ¿vale? Pero se ha documentado en ciertos estudios, más que nada orientados a comportamiento individual y organizacional, que eh, casi siempre las organizaciones y los miembros se resisten a cualquier cambio, ¿sí? No es que sea la agilidad en sí, más que nada hay resistencia a que se genere algún cambio. Ya sea, por ejemplo, incluso ustedes pueden notar una organización que de pronto cambia sus formas de trabajo o que de pronto cambia algunos roles, puestos, ¿sí? Desde ahí va a generar un cambio y va a generar resistencia porque les mueven el momento en el que viven, ¿ok? Entonces, a veces puede ser positivo esta resistencia porque proporciona estabilidad y además ayuda a generar una cierta predictibilidad en el comportamiento. ¿Por qué? Porque podemos ir monitoreando los resultados y cómo lo vamos mitigando, ¿sí? Esta resistencia nos ayuda a que de pronto vayamos viendo que el cambio que generamos tiene impacto no solo en el beneficio que busca siempre la organización, que es incrementar el revenue, sino también hay cambios a nivel cultural, a nivel personal, a nivel de el mindset de las personas y eso a veces genera o es lo que a veces nos cuesta más trabajo demostrar a las organizaciones, ¿no? Que cambia también el comportamiento humano, ¿ok? Entonces, a veces es positivo que exista esta resistencia porque demostramos que estos cambios funcionan. Claro que la desventaja definitiva que tiene es obstaculizar, perdón, la adaptación y el progreso, ¿no? Al final, todo lo que vamos llevando enfocado a la agilidad es adaptar, experimentar, hacer cambios, ¿ok? Entonces, nos detiene este progreso, ¿vale? Ahora, ¿cómo surge la resistencia? ¿O cómo se evidencia? Puede haber resistencia abierta e inmediata, ¿no? Realmente esta resistencia es visible, es muy fácil de identificar, pero también eso nos ayuda a que es fácil de controlar, ¿vale? Se propone un cambio y de pronto los empleados se empiezan a quejar de inmediato, hay quejas, que ahora traen a esto, nos van a empezar a mover, o sea, hay resistencia y hay quejas, y eso es visible, pero también nos ayuda a atacar de inmediato, a tratar de resolver de inmediato, ¿sí? Esta resistencia es un poquito más fácil de gestionar. Hay otra que es la resistencia implícita y diferida, ¿ok? Aquí los esfuerzos de las personas por resistirse son más sutiles, ¿no? No los podemos notar tan abiertamente, pero eso nos afecta en que tal vez no podamos controlarlos hasta que sea muy tarde. Puede ser, por ejemplo, pérdida de lealtad de las personas,
baja la motivación, hay ausentismo, sobre todo en sesiones eh, específicas o sesiones que nos van a generar bastante valor, que esté la gente, ¿ok? Ese hecho nos empieza a afectar poco a poco y no lo vamos a notar hasta que ya nos haya afectado en los resultados, más que nada. Entonces, este tipo de resistencia es la más complicada de identificar y de gestionar, ¿vale? Hay dos tipos de resistencia en general, que es la resistencia individual y la resistencia organizacional. La individual más que nada se da en características humanas, o sea, en las personas y son a base de, por ejemplo, percepciones, personalidades diferentes, necesidades que tienen las personas, ¿ok? La resistencia organizacional, más que nada, se orienta a que cuando una organización es muy conservadora, por ejemplo. Entonces, toda la organización, toda el área resiste activamente el cambio, ¿ok? Para la resistencia individual, de pronto hay 5 razones por las que los individuos se pueden llegar a resistir al cambio. Por ejemplo, los hábitos que tienen. Un ejemplo es cambiar de restaurante. Bueno, es algo que hacen siempre, que van al mismo restaurante. No lo quieren cambiar, ya es un hábito más que nada. Entonces cuesta trabajo, ¿sí? Cualquier hábito que tenemos, buenos, malos, nos cuesta trabajo cambiarlos. Los factores económicos, por ejemplo, les da miedo que vaya a impactarle en el factor económico, ¿no? En aumentos de sueldo, incrementos, o incluso temen que vaya a disminuir, ¿no? Seguridad, por ejemplo. Al haber un cambio de este tipo, temen por el rol. Puedo perder mi rol, puedo perder mi estatus en el que me encuentro actualmente. Temor a lo desconocido es algo que no han hecho, ¿no? Que de pronto llegan con una forma diferente de trabajo en general, da miedo a activarlo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, donde más se presenta este tipo de temor es en líderes y sobre todo en líderes que tienen buenos resultados. Si tengo un buen resultado y se hace esto, voy a perder el control, voy a dejar de tener estos números, estos resultados. Entonces, este temor a lo que no conocen puede ser justo lo que les afecta, ¿no? A esta resistencia. El proceso selectivo de información. Tener una percepción y tomar solamente lo malo. De pronto hayan escuchado a algunas personas, eso no nos funcionó en la organización, ya se implementó previamente, en mi equipo ya se hizo y no dio resultados. Esas percepciones o eso que de pronto he escuchado es lo que también afecta a esta resistencia individual y genera el tipo de resistencia que ahora vamos a ver. La organizacional más que nada va, algunos de los factores que llevan a esta resistencia son la inercia estructural, ¿no? Ya tenemos ciertos procesos definidos, los grupos ya se han formado de pronto, dividirlos. De pronto, no sé si alguien ha trabajado en alguna organización de gobierno. Yo llegué a trabajar en una organización de gobierno, en SUNAT, donde se tenía muy orientado a fasear, a hacer equipos de trabajo por fases. ¿Qué pasaba? Tenían al analista de sistemas en un piso, al desarrollador en otro piso, al equipo de QA en otro piso y los analistas trabajaban, hacían su análisis, todo, lo llevaban con el desarrollador le regresaba el documento, le decía aquí falta, 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 el desarrollador lo llevaba con el QA, lo revisaba y le mandaba todo, se generaba mucho tiempo perdido, ¿ok? Pero esta es una estructura que ya tienen. Lo ven como por el número de personas que tienen, es mejor, y se crean una imagen de que esa forma es la ideal y de ahí no se puede cambiar. ¿Ok? Entonces, este tipo de resistencia ya de toda una estructura organizacional también es muy difícil de cambiar. ¿Ok? Pero a eso vamos a empezar a ver las formas como lo podemos eh, atacar. ¿Vale? ¿Hasta aquí tiene alguien alguna pregunta, algún comentario? Mientras voy a tomar un traguito de mi café. Si no, continúo. Esos son algunos de las clasificaciones que tenemos para la resistencia, ¿vale?
Ahora vamos a entrar al tema principal que nos va a ayudar más que nada. La resistencia, como vimos, puede generarse en varios aspectos, ¿no? Puede notarse más, menos, puede surgir de forma individual, de forma organizacional. Ahora empecemos. Tres claves para abordar la resistencia. Estos son tres pasos, más que nada, que pueden parecer muy sencillos, pero cada uno se compone de varias herramientas, ¿ok? Primero, tenemos que identificar la resistencia. Como les comentaba, hay algunas, estaba leyendo el comentario de Marion, tal cual. Así se ha hecho siempre y nos funciona, es lo que más se escucha. Exacto, se quedan en el status quo. Ahora vamos a ver justo ese comentario que acabas de hacer, ¿vale? Eh, Primero, identificar la resistencia, ¿no? ¿Es visible, no es tan visible? ¿Cómo podemos hacer para identificarla? Ahora les voy a mostrar un, una pequeña herramienta que les va a ayudar bastante. Pero lo primero que tenemos que hacer es mapear el impacto del cambio. Vamos a identificar las resistencias que tiene la gente, ya sea dentro de los equipos, fuera. Tenemos que identificar quiénes son los detractores. Por ejemplo, si de primera mano ya escuchamos a algunos de los líderes, ya trajeron a los supuestos expertos que nos van a decir cómo tenemos que trabajar. Desde ahí empezamos a detectar resistencia. De nuevo, no es que sea algo malo, no es que nos pongamos a la defensiva. Tenemos que empezar a mapearlo, identificarlo. ¿Quién no está de acuerdo? ¿Qué áreas o sectores de pronto el estatus que tienen o el proceso que tienen creen que es el mejor, creen que es el más conveniente? Porque nos podemos encontrar de ambos tipos, ¿no? En esta parte. Podemos encontrarnos personas que de pronto van a decir, sí necesitamos un cambio. Este proceso es muy lento, siempre ha sido así. O podemos encontrarnos la parte que diga, ¿por qué van a venir a cambiar algo que nos funciona, algo que nos gusta? ¿Vale? Hay que identificar dónde está la resistencia. ¿Ok? Primero. Segundo paso, aceptarla. Y esto es lo que a veces da más trabajo en ciertos tipos de resistores que ahora les voy a mostrar. Eh, Va a haber un cambio. El cambio está aquí, se está generando, porque al final cuando somos agilistas, somos consultores, nos llevan a un proceso de cambio, nos contratan para un proceso de cambio en algún equipo o en toda una organización, entonces somos consultores. Y esa consultoría del cambio va a empezar a generar, vuelvo a repetir, perdón la redundancia, cambios en todos lados. Va a generar experimentos, va a generar algo, ¿sí? Entonces tenemos que reconocerlo, aceptarlo y empezar a abrir camino a lo que vamos a lo que queremos, perdón, lograr, ¿ok? Entonces, convencer a la gente de aceptar que hay cierta resistencia, eso es lo más difícil, ¿ok? Y luego gestionarla, generar un plan que nos ayude a manejar esta resistencia de la mejor manera. ¿Cómo le demostramos a una persona o a un área completa los beneficios de este cambio? ¿Qué formas o cómo podemos convencerlos? Más que nada de que nos ayuden con el cambio y no que sean detractores, no que sean resistores. ¿Ok? Tenemos que plantear tal vez escenarios donde planifiquemos y de pronto ellos mismos nos ayuden, ¿vale? Ahí más que nada es gestionar, hacer un plan para ver cómo lidiamos con esta resistencia, ¿ok? Algunas preguntas para identificar posibles resistencias, cuáles son los beneficios que este cambio traerá. Perdón, ahí veo un rayoncito que se quedó ahí. Déjame ver un poquito. A ver si se puede quitar, creo que no. Ahí está. No, hasta le puse más yo. Bueno, se quedó ahí el rayoncito. Algunas preguntas que nos ayudan a identificar posibles resistencias son estas, ¿no? Los beneficios, las áreas, como les preguntaba, cuál será el punto de mayor dolor, indagar en qué son las cosas que más se tardan, por ejemplo, y ahí empezar a indagar, ¿no? Si alguien se empieza a resistir como diciendo, no, aquí todo está bien, aquí no hay ningún problema, no debería haber ningún cambio, ¿qué personas son las que siguen a esas personas? ¿Ok? Entonces, ahí nos ayuda justo con estos cambios. A ver.
Listo. Entramos a las herramientas. ¿Cómo podemos ya empezar con estos tres pasos? Primero, recordarán que pusimos identificar la resistencia. Este es un marco de Mike Cohn. No sé si ya algunos lo conozcan. Sería bueno por ahí si mandaran algunos ya lo conozco, no lo conozco por el chat adelante. Mike Cohn es un referente, los mayores referentes sobre agilidad. Tiene su página por ahí que la pueden buscar, Mountain Goat Software. Ahí pueden encontrar un montón de videos, de tips. Bueno, tiene también sus cursos, pero más que nada, él brinda bastantes herramientas para todo el enfoque ágil. ¿Ok? Bueno, Mike Cohn nos propone este pequeño marco para identificar la resistencia. ¿Ok? Esto nos va a ayudar a clasificarla y con ello a saber cómo actuar. Primero empezamos con la resistencia individual. Por ejemplo, Mike Cohn nos propone que del lado derecho de este cuadro están las personas que se resisten porque no les gustan los cambios, ¿sí? No les gusta el cambio, no les gusta lo que está generando, entonces se resisten. Por ejemplo, los escépticos. El resistor escéptico es alguien que no está de acuerdo con los principios, que más que nada eh, no cree que se vaya a generar un cambio, pero se resiste, y aquí alinea con la parte de cómo se resiste de forma pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Eh, de forma amable, como que discute o debate contra lo ágil, de pronto se olvida de las reuniones, no es intencional a veces, pero es más que nada porque no cree en lo que se está haciendo, no le ve un beneficio, no le ve un valor, ¿ok? Entonces se olvida, no asiste, de pronto por ahí tiene algún comentario, pero más que nada navega con la transición. Va, pero no va, ¿no? Existe del lado superior el saboteador. Misma razón, no le gustan los cambios, pero resiste la transición de una forma más dura, ¿ok? Nos sabotea. No le gusta la agilidad más que nada porque quiere quedarse con los procesos actuales. Acá el saboteador tiene una resistencia activa, detiene la transición, ¿sí? Pone trabas, ¿ok? Sigue haciendo, por ejemplo, los mismos documentos extensos, sigue haciendo las cosas como, bueno, como regularmente las hacían, por ejemplo, si, aunque se haya planteado un cambio, eh, protesta de forma más activa y más incluso inspiradora para otros, con mensajes del por qué no va a funcionar. ¿Sí? Entonces, más que nada, discursos orientados a esto no va a funcionar por esto y esto y esto. Antes estábamos así, ¿vale? Es más activo, es más duro. Del lado izquierdo están las personas que se resisten porque les gusta el estatus. Ellos se sienten cómodos con sus actividades, sobre todo acaban de encontrar principalmente líderes, ¿no? En la parte de duro de matar, management, incluso hasta CEOs, ¿no? Pero van a encontrar sobre todo a líderes. ¿Ok? Ellos van a ser los duros de matar. Y el seguidor. El seguidor es más que nada la persona que le gusta el estatus también que tiene, pero también le gusta seguir el estatus de los líderes que respeta o incluso líderes que de pronto tienen por ahí algún beneficio con esas personas, pero lo va a seguir, ¿no? Incluso si cambiamos al líder, el seguidor va a estar a bordo, ¿ok? Entonces, ellos regularmente no se resisten como tal, sino que más bien vitorean o apoyan a los duros de matar cuando quieren detener algún cambio, algún proceso, ¿ok? El duro de matar definitivamente es uno de los más difíciles de gestionar su resistencia porque ellos son los que tienen a veces más estatus, ¿ok? Y te pueden tanto detener algo específico o personal, pueden detener a todo un grupo de trabajo, ¿ok? Entonces, por eso los llama así, duro de matar, ¿ok? Vamos a entrar un poquito a algunas de las recomendaciones. La resistencia individual se maneja con varias herramientas. Estas herramientas van clasificadas para cada uno de los tipos de resistores.
Por ejemplo, el escéptico, a quien de pronto no cree en el cambio, con ellos tenemos que buscar pequeñas victorias, ¿ok? Hacer evidente que funciona el cambio, por ejemplo, teniendo, no sé, de pronto objetivos pequeños, seteando con ellos, haciéndolos visibles y sobre todo haciendo visibles los resultados, lo que se ha llegado a hacer, ¿sí? Pequeños cambios en los procesos y cómo impacta, ¿no? Cómo beneficia. De pronto se ha logrado una mejora en tiempos. A ellos los van a convencer con resultados, ¿sí? Pero tienen que ser pequeñas victorias para que sea rápido, ¿ok? Eh, Pueden incluso meterlos al diseño de un Kanban. ¿Qué quiere decir esto? A diseñar el proceso, ¿sí? Que vean que no es nada más llegar y hacer un equipo supuestamente ágil donde metamos las distintas reuniones, sino enseñémosle que puede entrar a indagar en el proceso y que al indagar en el proceso podemos generar cambios y que al generar estos cambios vamos a tener los resultados. Entonces, más que nada, trabajar junto con ellos, hacerlos parte del cambio, pero de una forma donde puedan ver todos los resultados poco a poco. ¿Ok? Sobre todo a los escépticos, pueden generar un trabajo orientado a mentoría. ¿Ok? Mentoría, más que nada, el mentor, que es una de las aristas de los agilistas, que más tenemos que trabajar es, yo soy el conocedor, yo soy el experto en agilidad, te voy a enseñar. Es más, te puedo yo ayudar si de pronto tú tienes el interés o la vía para convertirte de pronto en Scrum Master, en agilista, yo te puedo enseñar, te puedo dar recomendaciones. Y el escéptico, al empezar a ver el beneficio, va a empezar a seguirlo más. Y con eso ya tienes a un aliado que también lo va a empezar a desplegar. ¿Ok? ¿Cómo se visualiza esto? De nuevo, tienes personas que antes no creían, que ahora creen en el cambio, que ahora están a bordo y que incluso te están ayudando. ¿Ok? Ese es el escéptico. Si tú identificas a ellos que no creen y generas esto, vas a ver los resultados en encuestas, por ejemplo, de ¿cómo se le llaman? De engagement, de adherencia al cambio. Si tú lanzas encuestas, por ejemplo, continuas a la organización, ¿cómo te sientes con el cambio? ¿Lo sientes bien? ¿Está generando buenas cosas? Si empiezas a incrementar la gente que está a bordo, ¿no? Con los escépticos, entonces vas a empezar a convencer a los demás, ¿sí? Vas a tener resultados para mostrar a los líderes, sobre todo. Y ahí viene un poquito la siguiente parte. El saboteador. El saboteador, como va a tener una resistencia activa, una resistencia donde va a estar comentando sobre todo algo malo o algo que puede generar que tú estás, por ejemplo, imagínense, casi todos que tenemos este foco de agilidad, de pronto enseñamos el marco, ¿no? Este es Scrum, funciona así y así. El saboteador va a tener comentarios, no, pero la planning nunca nos funcionó a nosotros, te tardábamos 4 horas, nunca llegamos a un buen resultado. Haz parte de ello, primero, un storytelling bien organizado, bien estructurado, ¿sí? De cómo vas a enseñar lo que estás trayendo. Tú ya identificaste que en este grupo, en esta organización, tienes saboteadores, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya para cuando estás enseñando, ya tienes un cierto tiempo indagando, preguntando, viendo quiénes se resisten más o no. Entonces, prepara tu storytelling, ¿ok? Este tipo de herramientas, todo lo que les comento acá es algo que yo de pronto ya he utilizado, ya lo vemos de hecho en el curso de Lean and Agile Coach, les enseño cómo es el storytelling, cómo se estructura, cómo puedes generarlo de una manera que te ayude a incluso tener una presentación o una clase completa, ¿no? Para poder más que nada meter a la gente, ¿no? Contar historias. Eso es lo que puede ayudar a que el saboteador no entre tanto a, como tal, sabotear, ¿sí? Porque le estás hablando de un héroe que se presenta, ¿no? Con una solución, ¿sí? Estructuraste tu storytelling. Entonces, no le dejas tanto espacio a que sabote, ¿ok? Con ellos es muy bueno implementar el system thinking, ¿vale? El pensamiento sistémico, que es algo también que tocamos más a detalle en el programa.
nos ayuda a ver cuáles son las distintas partes del sistema y dónde podemos entrar en cada uno de los cambios. Por ejemplo, la parte principal, que son más que nada comportamientos, acciones específicas, la parte superior del pensamiento sistémico. eh, entonces, ahí podemos hacer ciertas acciones, pero la parte final, la parte de hasta abajo hay una referencia que es un iceberg, perdón, de pensamiento sistémico. La parte final del iceberg son comportamientos, creencias, algo que es muy difícil de cambiar. ¿Ok? Entonces, con un saboteador le enseñamos el pensamiento sistémico para que entienda cómo funciona todo el sistema, para que entienda el todo, tenga una vista del tenga un big picture de todo lo que es su organización. ¿Ok? Al tener toda esta vista, podemos empezar a indagar en los puntos que es necesario cambiar. ¿Por qué? Porque el saboteador no cree nada en lo que se ha implementado. Lo va a sabotear. Pero si lo metemos a que analice, que vea el detalle, los saboteadores regularmente encuentran muchos detalles y por eso es bueno meterlos al pensamiento sistémico, porque van a encontrar puntos donde sí hay que mejorar, se van a dar cuenta. ¿Sí? Y ahí los vamos a hacer parte de este proceso, ¿ok? Eh, Otro de los puntos que era el involucramiento, ¿ok? El involucramiento es en este pensamiento sistémico, pueden diseñar el value stream map con el saboteador, ¿sí? Pueden diseñar cómo se genera todo el valor de la organización o cómo genera valor un equipo de trabajo, ¿sí? Hay que meterlo, hay que involucrarlo, pero no en lo general, sino en lo específico. Hay que tomar su fortaleza y usarla en nuestro beneficio. Ellos no se van a quejar de meterse porque al principio van a pensar, ah, bueno, sí, pero no, voy a seguir saboteando, no de esa manera, ¿no? Pero van a pensar, sí, si me hago parte del proceso, voy a demostrar que no funciona y se va a dar cuenta de que realmente está funcionando y lo van a tener también de aliado, ¿ok? Métricas, sobre todo las métricas que ayudan con el saboteador, son las métricas llamadas leading metrics, ¿ok? Las leading metrics más que nada son métricas que tienen una meta. Por ejemplo, los OKRs, ¿no? Es igual, es otro tema que tocamos más a fondo en el programa de Lean, ¿ok? Las métricas leading son métricas que perseguimos, que vemos como una estrella del norte, ¿sí? Vamos a seguir estos objetivos, estos puntos. Aquí queremos llegar, ¿ok? De nuevo, el saboteador va a ver como una oportunidad de sabotaje, pero nosotros al meterlo en esos resultados, lo vamos a hacer nuestro aliado. Va a haber un objetivo que hay que perseguir, ¿sí? Entonces, es más inspirador cuando el saboteador se mete, lograr un resultado, lo va a inspirar y lo va a hacer dejar de sabotear. ¿Sí? Acá yo les puedo comentar una pequeña experiencia que tuve con una persona que justo se orientaba a ser saboteador, ¿no? Comentaba algún tipo de cambio. Esta persona estaba me acuerdo, yo trabajaba en la banca, no les diré en qué banco, pero esta persona, más que nada, era una persona que decía, a mí, déjenme en mi pantalla negra porque era un programador COBOL, imagínense, un programador ya de años, que tenía como 20 años ya en la organización. A mí déjenme acá, yo no sirvo para las reuniones, yo no voy a ir, para mí no funciona hacer esta planificación y comentarnos todo el día, bueno, al inicio del día, qué es lo que tenemos que hacer, para mí no funciona eso. No iba, o cuando iba, por ejemplo, a los refinamientos, decía, no, para mí esto no da resultados. Entonces, lo que hice fue esto precisamente, involucrarlo. Ok, teníamos nosotros un tablero de To Do Doing Done, el clásico de cuando comenzamos con un equipo no maduro. Entonces le comentaba, a ver, tú que conoces todo, todo cómo funciona, ayúdame, ¿no? Lo empecé a meter personalmente, no con el equipo, ¿no? Le digo, mira, tú no quieres participar en las dailies, no hay problema, en los refinamientos, nos es muy valioso tu input, pero bueno, ya queda de ti. Lo empecé a meter en mi diseño de cómo funcionaba la cadena de valor del equipo.
¿ok? Pero necesito que me ayudes para saber mapearlo, tú que tienes todo el conocimiento. Y me comentaba, ¿no? ¿Por qué? Porque a este tipo de personas también les gusta demostrar su conocimiento, les gusta demostrar que saben. Entonces me empezó a comentar, mira, primero empezamos así, luego lo pasamos, pero siempre se detiene en esta parte. Me empezó a señalar los problemas, empezó a señalarme todo el sistema y los cuellos de botella donde estaba, ¿ok? Cuando empezamos a señalarlos, lo empecé a involucrar y le dije, mira, he estado pensando, por ejemplo, meter ciertos objetivos, no OKRs, sino objetivos, porque teníamos más que nada solamente un equipo, pero he estado pensando meter como estos objetivos para mejora, tratar de reducir los tiempos de esta área, que me acuerdo que era enfocada, me parece, a seguridad, y era reducir esos tiempos. ¿Cómo crees que podemos hacerlo? No, es que siempre tenemos que escalarlo y cuando lo escalamos no nos ayudan. Bueno, hagámoslo parte del proceso. Lo metemos en qué tipo de, por ejemplo, a veces en los refinamientos, pero en ciertos refinamientos específicos porque no iban siempre, ¿no? Entonces empezamos a ver cómo mapeamos justo cuando los requerimientos iban hacia seguridad, ¿sí? Cuando iban hacia seguridad, veíamos que se tardaban bastante y ahí empezamos a mapear los OKRs, ¿no? Empezamos a apuntar a reducir ese tiempo, trayendo a algunas personas de seguridad, conectando más con ellos y lo empezamos a él a convertir como en una especie de gestor de esta parte. Y eso le empezó a gustar porque empezó a alinear con seguridad, las cosas fluían más y ya no se quedó en su pantalla negra, ¿no? De pronto, nos ha funcionado bastante bien con esta persona. Esa experiencia me gustó porque me costó mucho trabajo, sobre todo que una persona con bastante estatus y no quería hacer cambio, ¿vale? Ahora, entrando un poquito a los duros de matar. Los duros de matar son los más difíciles. También les voy a comentar una experiencia sobre eso, pero va un traguito. Ok, el duro de matar son directores, managers en su mayoría. Se resisten de forma activa, pero su actividad tiene más impacto, tiene más poder. Entonces, a veces en las mismas sesiones llegan a causar conflictos, ¿sí? Diferencias entre tu opinión de agilista contra la de esta persona, ¿sí? Por ejemplo, no sé, yo actualmente estoy pasando con una persona que está en esta clasificación. Ya lo ubiqué en esta clasificación. Cada sesión que tenemos, eh, algo que comento, por ejemplo, me acuerdo en una daily, les comentaba al equipo de trabajo que no solamente se enfoquen al proceso de mapear bueno, voy a hacer algunas referencias, espero que todos me entiendan. En la historia de usuario del tablero, tenían que escribir la razón por la que había un bug. Y luego de ahí tenían que etiquetar a la persona y ya la persona tenía que ir a ver cuando se diera cuenta que lo etiquetaron, ¿no? Entonces yo le comenté al equipo, recuerden que también la comunicación es directa y nos ayuda a activarlo más. O sea, de pronto si tienen este bug, antes llamen al desarrollador, búsquenlo, hagan una pequeña call para ver si realmente es un bug para empezar. Y esta persona, que es un manager, me comentó, no, yo estoy eliminando todo lo que sea conversación directa, llamadas innecesarias, no lo manejen así, tienen que ser por medio del tablero y tienen que acostumbrarse a manejar. Es difícil y por eso ahí esta parte la tenemos que trabajar mucho. Y esa es una herramienta, bueno, les brindo algunas herramientas de cómo trabajarlo, la inteligencia emocional. Como agilistas es algo que tenemos que tener reforzado bastante, porque este tipo de comentarios puede provocar que nos empecemos a pelear de pronto, ¿no? Decir, no, pero así no es, ocupamos el tiempo de la dije. O podemos pensar, oye, no me puedes decir así enfrente del equipo, ¿no? Y nos puede ganar el sentimiento, la emoción y contestar ahí. Pero eso es lo que quiere Duro de Matar, quiere sabotear, ¿sí? Entonces, inteligencia emocional, tratar de conectar de otra manera, ¿ok? Bueno, yo les comento alguna otra cosa, ya lo dejé pasar, después lo que hice fue
tener una sesión de feedback con esta persona. Y ahí es donde entra un poquito la primera parte, facilitación de conflictos. Tenemos conflictos todo el tiempo. Los conflictos, tengo un marco donde se ubicó 5 tipos de conflictos, que depende del nivel, ¿no? Puede llegar a ser una pequeña diferencia de opiniones, puede haber, no sé, llegar hasta el nivel 5 que es ya como le llamo la guerra mundial, donde ya explota todo el mundo y se grita y de todo, ¿no? Entonces, con esta persona tengo lo que es los conflictos de nivel 2 que es más enfocado a que hay cierto sabotaje y es más difícil de controlar, porque incluso cuando se le da feedback no lo acepta, ¿no? Lo bloquea. No está acostumbrada a admitir un error esta persona. Entonces, hay que saber manejarlo, hay que tener herramientas también para facilitar, perdón, este tipo de conflictos, tanto entre nosotros, con otra persona, activando la inteligencia emocional, como con miembros del equipo. Esta persona, duro de matar, tal vez empieza a tener un conflicto con alguien del equipo que se formó, porque recuerden que cuando hacemos un cambio, una transformación, juntamos equipos nuevos muchas veces. Entonces, esta persona puede llegar a un equipo de trabajo donde sea jerárquico, quiera tener un tipo de liderazgo diferente, así como muy estructurado. Con estas personas hay que especificar los tipos de liderazgo. ¿Qué quiere decir esto? No es malo tener un liderazgo directivo fuerte, no es malo, pero hay que saber dónde llevarlo. Hay que saber en el contexto donde lo debemos de activar. Y con los duro de matar, esto ayuda mucho. Enseñarles que no está mal ciertos tipos de liderazgo, desde el directivo hasta el servicial, hasta el de coaching. No es malo tener distintos tipos de liderazgo, pero sí hay que saber dónde implementarlos. Por ejemplo, otra experiencia que tuve justo en esta cuenta actual, teníamos 2 equipos de trabajo, estamos enfocados a un backlog específico y los equipos no sabían para dónde dirigirse, no sabían bien qué hacer, no tenían bien las especificaciones técnicas. Entonces, por más que tuvimos el marco y tratábamos de comunicarlos, no funcionaba. Duramos 2 sprints sin poder cerrar historias de usuario. ¿Qué hicimos? Juntamos a los 2 equipos en uno solo. El tech manager de la cuenta empezó a implementar un liderazgo directivo. A ver, tal persona, mira, tú vas a tomar esto, vas a hacer esto, eh, yo les voy a ayudar, los va guiando, pero también les va asignando, ¿vale? Implementamos este tipo de liderazgo un sprint. Al siguiente sprint, ok, seguía participando, marcándoles un poco lo que tenían que hacer. 2 sprints después, el equipo trabaja solo, ¿ok? El equipo funciona mejor. Por ahí les mostraré, igual en el programa les muestro las métricas de Cycle Time que nos ayudaron a demostrar esto. Tanto la entrega incrementó porque terminamos más historias, como el Cycle Time redujo porque ya el equipo empezó a aprender, empezó a saber qué era lo que tenía que hacer y el líder, que era ya de un liderazgo directivo, también transformó su liderazgo después a uno ya más orientado a mentor, a coach, ¿vale? Ya más como consultor, tienen la daily, yo les aporto lo que pueda, ¿ok? Tienen preguntas, yo les ayudo, los guío, ¿ok? Pero les tenemos que enseñar esto. Y a veces también es difícil porque ellos creen que lo saben todo en cuestión de liderazgo. Solamente te propongo que aprendas otros tipos y te propongo estas formas de cómo llevarlo a cabo en distintos aspectos, ¿ok? En distintos contextos. Coaching con ellos, saber generar preguntas poderosas para poder indagar por qué es resistor, por qué cree que esto no va a funcionar, cuál es el problema en lo que estamos generando, ¿ok? Y usar con ellos unas métricas más, se les llama lagging metrics, que son más que nada algo que ya ha pasado, ¿no? Los KPIs. ¿Por qué tenemos que usar con ellos estas métricas? Porque ahí les mostramos cómo han pasado las cosas, los resultados, cómo han venido. Y los duro de matar son muy controladores, entonces necesitan ver métricas continuamente de cómo
han sido los resultados. No tener un objetivo como los OKRs, porque no creen y se resisten y son, en su opinión, ahí se quedan. Entonces hay que ofrecerles métricas de, mira, llevamos un sprint así, no funcionó, dos, después de estos cambios, tres, cuatro sprints, estos son los resultados. Funciona, ¿vale? Y con eso los van a tener más a bordo. Igual van a seguir manejando sus jerarquías, todo, sépanlo manejar con inteligencia emocional, ¿ok? Hay cosas, comportamientos sobre todo, ya creencias, que va a ser muy difícil cambiar. Vayan teniendo poco a poco, sobre todo pensando en lo que va a beneficiar para el cambio, ¿ok? Todas estas herramientas que les muestro, que les comento, en todo esto lo vamos a ver más a detalle en el programa, ¿ok? Eso es con respecto a la resistencia individual, resistencia organizacional. La resistencia organizacional, más que nada, se genera ya enfocado a la misma, como trabas que va poniendo en la misma organización, pero en áreas, y no solamente en áreas, en que es una cultura ya que está implementada. Un ejemplo. Tenemos una organización de pronto donde se ha acostumbrado siempre a trabajar de una manera. Viene una persona a la entrevista, ah, sí, yo he trabajado todo diferente a cómo se trabaja en la empresa, ¿vale? Lo contratan porque es bueno técnicamente, todo, pero tiene una forma diferente de trabajo. No conoce la de la empresa y tampoco la ideal. Si esta persona entra, lo más seguro es que lo consuma la cultura organizacional y va a cambiar su propia cultura, su propia forma de trabajo. Se va a tener que adaptar, ¿vale? Entonces, eso es a lo que se refiere sobre la resistencia organizacional. Nosotros entramos y somos una personita, dos personitas, contra toda una organización, todo un mundo que está pidiendo un cambio, ¿no? Que necesita un cambio, ¿ok? Esta referencia que les pongo aquí de Our Iceberg is Melting es una fábula sobre cómo liderar el cambio basado en el trabajo de John Kotter. John Kotter también es un referente enfocado a un cambio organizacional, change management, y trata de una colonia de pingüinos que vive felizmente en un iceberg, ¿sí? Un día, un pingüino llamado Fred, ¿no? Ahí me acuerdo el nombre, se da cuenta de que el iceberg se está derritiendo, ¿ok? Fred lo que hace es que informa o le comenta a los demás pingüinos que el iceberg se está desintegrando, que se está derritiendo y que va a tener grandes consecuencias. ¿Ok? Pero Fred no tiene una buena reputación en la colonia. Entonces se va a ver a Alice, otra pingüina. Esta pingüina, Alice, es parte del equipo de liderazgo de la colonia. ¿Ok? Y ella es más que nada inteligente, comprende, como es líder, sabe que lo que le está informando Fred realmente está pasando. Entonces, cuando pasa esto y el líder o Alice se da cuenta de que es cierto, entonces la colonia pasa por las 8 etapas del modelo de Kotter. ¿Cuáles son esas 8 etapas? Vamos a crear sensación de urgencia. Alice dice, vamos a avisar a todos, pero vamos a decir, es necesario hacer un cambio. Hay que generar en los demás esa urgencia de tenemos que irnos porque algo va a pasar. ¿Cómo lo hacemos? Primero, creamos un equipo guía. Entonces, Fred y Alice, ya son los dos pingüinos que tienen toda esta conciencia, van y empiezan a buscar a los que ven más capaces de adoptar esto, a los que ven. Puede ser incluso seguidores, pueden ser incluso algunos líderes que ven que tienen potencial para llevar a los demás. ¿Ok? Entonces crean un pequeño equipo, ¿vale? Para generar un impacto. Entre ellos desarrollan primero la visión y la estrategia del cambio. ¿Cómo hacemos para convencer a todos? ¿Cómo hacemos para generar este cambio, para irnos de acá? Entonces generan su estrategia, una visión. ¿Qué visión puede ser esa? Estamos buscando nuevas y mejores oportunidades para vivir. Puede ser esa la visión, ¿ok? La visión debe ser corta y algo que tengan siempre en la mente.
Esto debe de ser comunicado para lograr mejor comprensión. Acá la referencia de los pingüinos es más que nada llevarlo a los demás, ¿no? Desplegarlo, todos los líderes van a comentarlo con los demás. Pero en una organización es dejarlo visible en todos lados. Estuve en BCP, a mí BCP me sorprendió con la transformación cultural que pasó. En todos lados tenían cambio de cultura, cultura Samay le llamaban, tenían en todos lados, hacían referencia a los nuevos rasgos de liderazgo, los adoptaron como cultura, eh, los líderes debían de tener esta cultura, ¿ok? Entonces, es eso a lo que se refiere, no solamente decir, comunicarlo en todos lados, hacerlo visible. Potenciar la acción, mover, movilizar las cosas, hacer que suceda, crear victorias a corto plazo. Eso es un poquito de lo que les hacía referencia a los resistores, ¿no? Buscar esas pequeñas victorias donde nos va a ayudar, si la visión de los pingüinos era tener una vida mejor, bueno, vamos primero a algunos, les comentamos cómo vamos con nuestra nueva vida, regresamos, les decimos, ¿no? Vamos haciendo esas pequeñas victorias. No rendirse. Tenemos muchos puntos con la resistencia, pero tenemos que continuar y tenemos que seguir no repitiendo los mismos errores. Sí, eso es diferente, más que nada porque a veces caemos en eso. Caemos a veces le llaman mucho el zombie scrum, ¿no? Caemos en los mismos errores, pero no rendirse no es eso, ¿no? Es seguir buscando acciones, seguir buscando mejoras, gente que participe y crear una nueva cultura, instalarlo, dejarlo ahora como ya esto es lo nuevo, ¿sí? En esta transformación que les comento del banco, lo dejaron ya instalado, todos comparten esta misma cultura, ¿ok? También existe el modelo de Elizabeth Kubler-Ross que lo adapta de las etapas del duelo hacia el ámbito organizacional. Y esto también entramos más a detalle en el programa, ¿ok? Más que nada, las etapas del duelo, sobre todo cuando hay un cambio, ustedes lo van a ver en las personas cuando llegan y les dicen el cambio. Hay shock, ¿no? Oye, un cambio, no me sorprende. De pronto empieza la negación. No va a funcionar, no ha funcionado, ¿no? Si lo pueden ubicar, tal vez en algunas personas con las que ya hayan estado en esta situación de cambio, hay frustración. Las cosas no funcionan al inicio, ¿no? No es lo mismo, de pronto a algunos les choca, ¿sí? Entra la depresión, nos sentimos mal porque no funciona, vemos que los resultados no avanzan, pero seguimos, experimentamos, nos metemos al cambio, hacemos cosas que nos llevan a generar estos cambios. Decisión, nos enfocamos a que funciona, creemos en ello y empieza la integración. Ya los cambios se quedan. Estas son las etapas de duelo cuando tenemos alguna pérdida o hay algún cambio impactante en nuestra vida. Casi siempre pasamos por estas etapas. Lo llevamos al ámbito organizacional y buscamos estrategias para manejar cada una de ellas, sobre todo muy enfocado al programa de John Kotter, ¿vale? Y finalmente este me encanta porque este nos ayuda a identificar a la organización, en qué tipo de organización está. Este es el modelo de Reinventing Organizations de Frederick Laloux, ¿sí? Nos ayuda a ubicar qué tipo de organización tenemos, en qué área nos encontramos, por medio de un assessment que genera él y que divide en varias partes, pero este es un assessment organizacional, ¿sí? Y nos ayuda a identificar qué tipo de organización tenemos. Y con ello podemos ahondar en la cultura, si de pronto tenemos que atacar en la parte de liderazgo, en la toma de decisiones, mejorarlo. Este assessment nos ayuda a eso, ¿sí? A empezar a definir acciones a nivel organizacional, ¿ok? Y bueno, eso es más que nada orientado a todo lo que les venía a comentar ya justo dentro del tiempo. De hecho, me gustaría que no se vayan porque les voy a comentar una última parte, pero por lo pronto les agradezco mucho haberme escuchado sobre estas herramientas para poder abarcar, gestionar la parte de la resistencia. Si se dan cuenta, recorrimos identificar, aceptarla con
por medio de coaching, por medio de conversaciones uno a uno, aceptarla y gestionarla con estas herramientas. ¿Ok? Solamente les quiero comentar un último eh, detalle. So, uy, no lo tengo, no se guardó, perdonen. Denme un segundito porque no se guardó el último cambio que había hecho. Donde les quería comentar Sí, no te preocupes, Jorge, sobre... te esperamos, te esperamos. Ahí Chicos, está. más bien espero que les haya encantado el webinar de hoy. Ha estado buenísimo, Jorge, muchas gracias. Y pues ahora sí, veamos con qué nos vas a sorprender ahora. Sí, disculpen que aquí ha habido, no se guardó, pero más que nada les quería hablar sobre el programa de Professional Lean and Agile Coach. Este es un programa que yo he diseñado, como les comento, todas estas herramientas las he tomado yo de experiencias, todo lo que he pasado con ciertas organizaciones y lo he abarcado todo en este programa, ¿ok? Adicional. Ahora, bueno, esta es la cuarta edición de este programa. Actualmente cuenta con el acceso a dos certificaciones, que son, como saben, como les he comentado, yo soy trainer de estas dos certificaciones, hay el líder y hay el coach, porque mi programa yo lo diseñé, pero estas dos certificaciones de CertiProf van muy orientadas a todos los temas que comento en el programa. Entonces, el programa completo tiene un total de 46 horas. eh, Se enfoca a detalles de cómo hay el líder, estos temas de habilidades del Agile Coach, coaching de equipos, Enterprise Agile Coach, y lo que otorga también es que hagamos prácticas. No solamente les voy a mostrar la teoría, les voy a mostrar también todos los detalles referentes a las experiencias que he tenido, métricas, justo por ahí resultados, les voy a mostrar, sino que también los voy a retar y les voy a pedir que hagan ciertas prácticas como les voy a enseñar cómo preparar una clase. ¿Sí? Entonces ustedes van a tener que preparar una clase y mostrarla, por ejemplo, a algún equipo o alguna organización de las que tenemos. Les voy a mostrar cómo hacer un Value Stream Map y también los voy a retar a que lo hagan en una organización, ¿sí? A entender el flujo de trabajo. Entonces vamos a practicar, lo vamos a revisar, yo les voy a dar feedback, voy a comentarles herramientas de facilitación para lograrlo y les voy a comentar dónde podemos ir mejorando. ¿Ok? Al final les va a dar también el acceso a los exámenes para presentar estas dos certificaciones, el material necesario y yo por mi parte también les voy a dar todos los consejos, todo para que puedan obtener estas certificaciones. ¿Ok? Ya en total. Bueno, creo que está mal aquí el inicio. Ahí lo tenemos mal, ¿no? Pati, el inicio no es en marzo. Ahí, Pati, estás. Disculpen, disculpen, Sí, sí. es Es mi micrófono. en noviembre ya teníamos el inicio, El ¿no? inicio es en septiembre, Septiembre, ya. Sí, disculpen aquí el error en la fecha, es en septiembre, así que todos los que estén interesados igual les vamos a escribir por interno, a quienes aquí nos puedan dejar un mensajito o también pueden escribirnos por WhatsApp. Para todos los que estén interesados, si es que tienen ganas de saber un poquito más respecto a esa triple certificación. Y recuerden que la promoción es solo para aquellos que han estado presentes el día de hoy en el webinar. Que ya saben, Ujú. cualquier cosita, ahí estaremos al tanto. Así es. Y bueno, esto es todo. Ahora sí, lo que les quería traer. Por ahí, justo los que quieran más información, por ahí les vamos a pasar el número de WhatsApp. ¿Tienes el número de WhatsApp, Pati, perdón, Sí, para poder enviárselos? Se los van a enviar, me parece, por el mismo WhatsApp para que se pueda ahí comunicar con el equipo de ventas y poder gestionar ahí el apartado, ¿vale? De todas sí, maneras, yo les perfecto. agradezco mucho el tiempo, unos minutitos más. A mí me encanta estar compartiendo este tipo de cosas porque yo recuerdo lo que era enfrentarse continuamente con este tipo de cosas y no tener buenas herramientas, porque a veces uno no conoce, va empezando, ¿ok? Entonces, muchas La herramientas les voy a fotito, la compartir fotito. y los espero por allá, ¿vale? Ah, ok, la foto, la foto.
la fotito antes que se nos pase. Chicos, yo no sé si por ahí alguien quiere encender su cámara. Sería lo ideal, por favor. ¿Sí? A ver, enciendan su camarita para conocernos, para vernos un poco. Me parece que están de diversos países. Ahí he estado revisando un poco la base y pues muchísimas gracias por haber asistido el día de hoy. Si alguien más va a encender su camarita, si no, vamos para la foto. A ver, denme un segundo. Listo, a ver. 3, 2, 1. Perfecto, chicos. Muchísimas gracias por la foto, muchísimas gracias por haber asistido al webinar y si desean más información del programa, no duden en contactarse con el link de WhatsApp que he dejado en el chat. E igual Así ahí es. he leído el mensajito para comunicarme contigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias y espero que les haya ayudado y que les haya interesado. Gracias a todos. Nos vemos. Que estén muy bien.